Lección 1.5. Pilas y baterías. Una fuente de energía comúnmente utilizada son las pilas eléctricas. Las pilas suelen usarse para obtener corriente eléctrica portátil o para casos de emergencia. Analizaremos ahora cómo la acción química produce electricidad, así como los tipos de pilas eléctricas que existen. Si pudiéramos ver lo que sucede dentro de una pila eléctrica, podríamos observar que consta de un recipiente que contiene un par de placas de metales distintos, separadas entre sí y sumergidas en el líquido que llena el recipiente. El líquido suele ser una mezcla de agua y algún ácido y extrae electrones de una placa y los lleva a la otra. Esto crea una carga eléctrica negativa en una placa y una carga eléctrica positiva en la otra. La acción del electrolito al llevar electrones de una placa a la otra es en realidad una reacción química entre el electrolito y las dos placas. Si las terminales de la pila no están conectados como en la diapositiva anterior, los electrones se acumularán en la placa negativa hasta que no quepan más. Si se conecta un conductor entre las placas, se producirá un flujo de electrones desde el terminal negativo hacia el positivo. Mientras el electrolito transporta electrones, la placa negativa se va corroyendo y aparecen burbujas en el terminal positivo. Eventualmente, la placa negativa se disolverá por completo y la pila quedará muerta. A este tipo de pila se le llama primaria y una vez destruidos sus materiales ya no puede volver a utilizarse, es decir, terminó su vida útil. La figura muestra el interior de una típica pila seca o pila primaria, que le proporciona 1.5 volts de corriente continua. Como placas para las pilas primarias, se suele emplear una barra de carbón como placa positiva, mientras que el recipiente de zinc hace el papel de placa negativa. A través de los años, los materiales empleados para fabricar las placas y el electrolito de las pilas primarias han ido cambiando y ello ha traído mejoras en el desempeño y duración de las mismas. También debemos comentarte que el voltaje, es decir, la fuerza que entrega una pila, depende del par de materiales empleados en las placas. En la actualidad encontramos pilas primarias cuyo voltaje normal varía entre 1.1 y 1.5 volts. Como electrolito, pueden utilizarse ácidos o compuestos salinos, aunque es común encontrar el cloruro de amonio en pasta en esta función. En las pilas primarias, el electrolito suele agregarse a la pila en forma de pasta y no líquida. Ello llevó a dar la denominación de secas a las pilas primarias, sobre todo cuando aparecieron las pilas secundarias cuyo electrolito se usa en forma líquida. Como acabamos de ver, una pila primaria o pila seca proporciona un voltaje de 1.5 volts. Sin embargo, si conectamos dos o más pilas de estas en serie, como muestra la figura, el voltaje del conjunto será igual a la suma de los voltajes de cada pila. El voltaje que proporciona el conjunto mostrado es igual a 4.5 volts. Un conjunto de pilas conectadas así recibe el nombre de batería. El resto de la figura no es más que un circuito básico, que será estudiado más adelante. La figura de la derecha muestra tres pilas conectadas en paralelo. Observa que sus bornes positivos están unidos entre sí. Igual pasa con los negativos. ¿Qué voltaje nos entrega este arreglo? Cuando se conectan pilas en paralelo, el voltaje del conjunto es igual al de una sola de sus pilas.
Por eso, este arreglo proporciona 1.5 volts. El conectar pilas en paralelo incrementa la duración de las pilas, pues el conjunto operará como una sola pila grande de 1.5 volts. Existe otro tipo de pila llamada secundaria. Sus recipientes de baquelita y sus placas son de plomo, las negativas, y de peróxido de plomo, las positivas. Como electrolito se emplean normalmente ácido sulfúrico. Este tipo de pilas pueden proporcionar grandes cantidades de energía y se les puede volver a cargar. Durante la descarga de la pila, el ácido se va diluyendo y ambas placas se modifican químicamente transformándose en sulfato de plomo. Cuando se conectan dos o más pilas secundarias, se tiene un acumulador o batería. La mayoría de los acumuladores constan de 6 pilas secundarias conectadas en serie. Esta es la fuente primaria de electricidad para automóviles, motocicletas y cualquier otro tipo de vehículo aéreo o marino. Dado que cada pila secundaria proporciona aproximadamente 2 volts, el acumulador provee una tensión de poco más de 12 volts. El símbolo del acumulador es el que aparece arriba a la derecha y muestra la unión en serie de varias pilas secundarias.